Gracias, señor presidente. Señor presidente, en este debate queremos empezar diciendo que sí es constitucional que el presidente del Consejo de Ministros, en nombre del Consejo en su totalidad, presente una cuestión de confianza. Podemos discrepar con las razones, pero eso sí es constitucional porque puede sentir que requiere el respaldo del Parlamento para seguir sus políticas o necesita también auscultar la opinión del Parlamento para rectificarlas. Y en este momento, señor presidente, nosotros queremos aprovechar para decirle que es momento de rectificar. En segundo lugar, señor presidente, para nosotros está fuera de discusión que la ministra de Educación, Marilú Martens, debe dejar el cargo. Nosotros ya habíamos dicho que estábamos incluso a favor de su censura, porque objetivamente tenemos que romper en el país con 40 años o más en los últimos tiempos de una serie de gobiernos que han abandonado el sector educativo, que han abandonado la educación pública, y eso requiere una rectificación profunda, señor presidente. Pero también ya quiero llamar una reflexión. Tenemos que ser todos los congresistas y todos los políticos del país realmente sinceros con lo que quiere el país. El país quiere, señor presidente, que debatamos las políticas que van a sacar al país del atraso y el subdesarrollo, que nos van a posibilitar la construcción de un acuerdo nacional para sacar adelante. Y eso requiere, señor presidente, que cuando estamos diciendo que combatimos la corrupción, tengamos que hacer el balance de los gobiernos a los cuales han pertenecido cada una de las fuerzas políticas aquí presentes y deslindar, y si hay algo que autocriticar, señor presidente, tenemos que autocriticarlo. Porque no se puede venir a hablar aquí, señor presidente, de que estamos contra la corrupción, estamos contra todas estas medidas y mantenemos un sistema, una modalidad de contratación, por ejemplo, esta llamada de precios unitarios en las licitaciones en los últimos tiempos, que inevitablemente camina, señor presidente, a ser corrupta. Y eso tenemos que autocriticar sincera y realmente, señor presidente. Decimos que estamos en contra del terrorismo, pero también tenemos que hacer el balance y las responsabilidades que cada gobierno en los últimos años han tenido para incentivar e incluso promover desde el Estado acciones de terrorismo, señor presidente. Y eso requiere una profunda autocrítica. Eso quiere el país, que aquí las fuerzas políticas que están presentes hagan el balance de los gobiernos a los cuales han pertenecido. Nosotros en este debate, señor presidente, estamos por que la ministra de Educación deje el cargo. Continúe, congresista. Señor presidente, pero planteada la cosa como una cuestión de confianza del gabinete en su conjunto, nosotros creemos que el gobierno de Peruano por el Cambio está cometiendo un error de un problema que podía resolverlo sectorialmente, rectificando su política en el plano educativo, lo quiere llevar a una crisis total del gabinete, y eso es un error. No estamos de acuerdo con la política económica, no estamos de acuerdo con la política que solo se preocupa de las inversiones y se olvida de la capacidad de desarrollar la capacidad de consumo y el mercado interno del país. No estamos, pero no creemos que sea en este momento oportuno, señor presidente, para hacer un balance y poner en cuestión la permanencia del gabinete. Nosotros en ese debate, señor presidente, vamos a votar no por darle la confianza al gabinete, pero tampoco vamos a votar por negarle la confianza. Vamos a mantener una posición de señalamiento. La política educativa tiene que estar en el centro del debate. Un minuto final. Rectificar la política educativa de los últimos 40 años, censurar o que se vaya a la ministra por su incapacidad para haber tratado un problema en el sector de educación, pero vamos a mantener una posición, señor presidente, de no respaldar posiciones que creen que porque tienen una mayoría en el Congreso de la República están llamadas a gobernar o cogobernar el país. Señor presidente, la división de poderes le ha asignado a las fuerzas políticas un lugar en la democracia y tenemos que respetar esta división de poderes, señor presidente. El debate de la mañana ha sido bastante ilustrativo y me alegro que la mayoría de las fuerzas políticas que inicialmente decían
que iban a desconocer los fallos del Tribunal Constitucional, hoy estén rectificando, señor presidente, y eso tiene que ser una conducta permanente. Quiero decir, presidente, que debemos trabajar por la democracia y el país y no por cálculos mezquinos en el corto plazo. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Tania Pariona por 3 minutos, también del Grupo Parlamentario Nuevo Perú. Gracias, presidente. El día de hoy estamos ante un escenario bastante complicado, crítica, una crisis política que requiere una vasta responsabilidad de gobernabilidad positiva. Muchos de los ciudadanos peruanos están escuchando esta sesión. ¿Por qué se ha tenido que llegar hasta el pedido de cuestión de confianza? Cuando el problema tenía que ver con resolver, sí, temas de fondo y temas de carácter educativo, que es lo que habíamos cuestionado en el momento de la interpelación a la ministra. Se ha maltratado a los maestros, se les ha dicho terroristas, se ha creado una desconfianza tal que el magisterio no confía en la titular de este sector y tampoco la titular del sector de educación confía en los maestros. No hay una interlocución válida. Y estamos aquí para defender los intereses del pueblo. Estamos aquí para defender a ese maestro que nos educó, a ese maestro que día a día tiene que caminar lejanías y sufrir las condiciones en las que hoy se encuentra. Y por supuesto que hay un tema de fondo y tiene que ver con la política educativa que no está resuelta tampoco. Y ese tema de fondo nos corresponde en el foro parlamentario también discutirlo. Y se dijo en el día de la interpelación que el tema, por ejemplo, de la evaluación al docente y el propósito de la evaluación tenía que ver con una ley vigente en nuestro país y es la ley de la carrera pública magisterial, la reforma de la ley de carrera pública magisterial, que no va, y los maestros lo han cuestionado en su momento y lo siguen cuestionando y siguen emplazándonos a los parlamentarios para dar una solución, para encaminar algún mecanismo que permita solucionar estos temas. Y sí hay que cuestionar la política educativa en nuestro país. Yo no concibo cómo la educación intercultural bilingüe, por ejemplo, no tenga un presupuesto digno, cómo los maestros que están en el Ande y en la Amazonía hoy siguen siendo excluidos. Algunos que siquiera han recibido una buena capacitación para atender a esa famosa evaluación de rúbrica. Sin embargo, presidente, a través suyo, a los colegas, hay que hacer un balance. Hemos ya pasado un año de nuestro desempeño parlamentario, así como del Ejecutivo. Y yo con alarma y con preocupación puedo decir que desde otros sectores ministeriales también se han emitido decretos legislativos lesivos a los pueblos originarios, por ejemplo, el decreto 1333, actual proyecto ley 1718, que lo que hace es darle superpoderes a una agencia que va a priorizar proyectos de inversión, vulnerando los derechos al territorio de los pueblos indígenas, vulnerando el derecho a las tierras comunales. Y eso es un atentado también a los derechos. Continúe un minuto. A los derechos de seres humanos. Hermanos de Espinar, de Cuninico, que hoy viven con por lo menos 16 metales en su cuerpo. Ministerio de Salud, ¿dónde está? Hermanos que hace años han denunciado, les han hecho el análisis de salud y no hay una atención. Hermanos que vienen llorando a pedir ayuda aquí al Congreso, por supuesto no tenemos toda la solución a la mano y ya hacemos el llamamiento. Estamos en la gran oportunidad para que este gobierno pueda rectificar su política general. No se puede mermar derechos, crecimiento económico, inversión a costa de la vida de los peruanos, a costa de la pérdida de la propia soberanía del país. El proyecto Purús, y aquí tenemos un congresista que ha presentado el proyecto Purús, la conectividad, todos estamos de acuerdo con la conectividad, pero seamos conscientes además que este acceso, esta apertura de carretera puede generar algunas deficiencias, algunos atentados a la propia vida de pueblos en aislamiento voluntario, por ejemplo. Es momento, y aquí yo no veo, por ejemplo, discordancia, parece que hay coherencia más bien y una cogobernanza, porque el proyecto salió inmediatamente publicado.
Un minuto que culmine, por favor. Recordemos que estamos en el debate del voto de confianza. Y entonces, colegas, hay que cuestionar, sí, nosotros desde el Grupo Parlamentario Bloque Nuevo Perú cuestionamos la política económica que este país, que este gobierno en particular en nuestro país está desarrollando. Una política económica que atenta a derechos, que atenta a la vida y sobre todo de sectores pobres, de sectores que a la fecha se siguen manteniendo en exclusión. Y yo quiero hablar por los pueblos originarios, quiero hablar por mi comunidad, quiero hablar por ese maestro. Es oportunidad para que este gobierno evalúe su política general, evalúe la política educativa que está cuestionada. Una ley de reforma magisterial no va sin participación de los maestros y entonces tenemos que hacer un balance concienzudo de todos. Tenemos que hacer un balance que nos permita garantizar esa gobernabilidad en el equilibrio de poderes, porque aquí yo siento que además una mayoría parlamentaria define todo y se aseguran, por supuesto, con los votos, sin pensar que eso puede ser lesivo para el país. Y eso también tiene que ser... Muchas gracias. Por favor. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde, por Acción Popular. Me indican que son 6 minutos. Quedamos en la Junta de Portavoces que podría emplearse en los casos de los grupos menores. Puede hacer uso de la palabra. Presidente, yo creo que el señor Zavala, que vino acá acompañado del gabinete, lo que quiere es que le practiquemos la eutanasia. Quiere una muerte sin dolor, porque políticamente muerto está, pero quiere que nosotros le hagamos el trabajo. Eso es lo que quiere. ¿Pedir confianza? Bueno, eso me hace recordar la frase de Joseph Maiman: estar al lado de la presidencia es mejor que ser presidente. O si quieren también la frase de Carlos Moreno, cercano al oficialismo, el doctor Carlos Moreno me refiero, que estar al lado de la presidencia te abre las puertas del poder. No sé qué frase usar, porque acá hay una Zavala dependencia. No hay gobierno. Quien gobierna es Zavala. ¿O ustedes no han podido ya comprobarlo? El que gobierna es Zavala. Y Zavala hace todo. Y Zavala está en Odebrecht. 8 adendas de la Literacia Única del Sur la firmó Zavala. O bajo su gestión las hizo Zavala. 8. ¿Le pide una interrupción? Congresista, no tiene el uso de la palabra. Lamentablemente, repóngale el tiempo al congresista García Belaúnde, y si el congresista García Belaúnde no quiere dar la interrupción, no procede la interrupción. Congresista García Belaúnde, continúe, por favor. Bueno, presidente, aquí están. Para el señor Gino Costa, 24 del 2 del 2006, bajo el gobierno de Toledo. 16 del 6 del 2006, el gobierno de Toledo. 27 del 7 del 2006, gobierno de Toledo. 27 del 7 del 2007, gobierno de Alan García, la ministra Verónica Zavala, su hermana. 24 del 24-2 del 2006, bajo el gobierno de Toledo. 16 del 6 del 2006. Aquí están todas, son 8 en total. 6 y 2, 8. Congresista, entonces, presidente, no hay ninguna alusión, señor congresista Costa. Presidente, el gobierno tiene... Congresista Costa, adendas... ¿va a continuar interrumpiendo el debate? No, señor. No, señor. El congresista García Belaúnde tiene derecho a dar su opinión. Y, por favor, deje al congresista García Belaúnde continúe. Si no hay ninguna alusión, a usted no ha hablado. Puede continuar, congresista García Belaúnde. Presidente, yo entiendo que el señor Gino Costa está preocupado porque su cuñado se va del ministerio. Yo entiendo. Se le va y va a perder una influencia importante en el Ministerio del Interior, pero estamos hablando de política, presidente, acá. Estoy diciendo que hay, durante la gestión del señor Zavala, durante su gestión, se firmaron 8 adendas, presidente. 8 adendas. Pero no, bueno, las adendas están...
Las adendas tampoco las firmó. Congresista García Belaúnde, última vez que le pido al congresista Gino Costa que permita que continúe el debate. No, señor. La alusión se da al final si es que hubiese. Puede continuar congresista García Belaúnde. Un convenio de estabilidad tributaria, etcétera, que firmó el brazo derecho del señor Zavala como representante de OAS, otra empresa corrupta. Por eso es que no merece la confianza el señor Zavala. ¿Confianza de qué? ¿Qué confianza puede pedir Zavala? Acá vino y se le dio la confianza una vez y punto. No tenemos por qué renovar la confianza todos los días. Está totalmente equivocado. Esto no es un régimen parlamentario francés o español, donde el ministro sale del Congreso y regresa al Congreso. No, no. Acá la confianza de un ministro para quedarse en el cargo la tiene el presidente de la República y ellos mismos lo dicen constante y permanentemente. Ellos lo dicen, hasta que el presidente quiera, hasta que tenga la confianza del presidente me quedaré. Eso es lo que dicen. No dicen hasta que tenga la confianza del Parlamento me quedaré. ¿Quién ha dicho eso? Nadie ha dicho eso. Es la confianza del presidente los que hace sentarse allí y son elegidos a dedos por el presidente a propuesta del primer ministro. ¿Y el primer ministro qué cosa es? ¿Jefe de gobierno? No. Es el primero entre iguales. Es el vocero. Ahora, como despacha en Palacio de Gobierno, se siente ya palaciego. Ese es el problema. El boato, el protocolo, lo dorado, los tapices de terciopelo han mareado a Zavala. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces se siente que como despacha en Palacio, a pesar que es una ala izquierda de Palacio, que fue oficina del primer ministro durante muchos años, ya se siente presidenciable y cree que puede gobernar. Y cree que puede venir aquí al Congreso a pedirle una eutanasia. Porque ya está muerto. Todos saben que se iba. Todos saben que está haciendo maletas para retirarse. ¿Y dónde está Moreno? ¿Dónde está el ministro del Amor? ¿Dónde está el niño costeño? ¿Dónde está Odebrecht? Que saca un decreto especialmente para Odebrecht a una persona que ha favorecido a Odebrecht con 8 adendas. Y por eso es que dice que Odebrecht puede seguir contratando con el Estado. Y por eso es que sacan una procuradora para que el Poder Judicial cambie de pensamiento y autorice a Odebrecht a vender activos, a vender negocios, cuando no ha pagado nada. Y cuando Odebrecht está enjuiciando al Estado en Nueva York. O sea, Odebrecht no se enjuicia en Nueva York y acá Zavala le da todo. ¿De qué estamos hablando, presidente? ¿Este es un gobierno que juega bien? ¿Que juega limpio? ¿De qué estamos hablando? Por eso es que está desesperado. Quiere irse por la puerta grande. De repente se la vamos a abrir. De repente se la vamos a abrir. Pero que no venga el señor Zavala a sacar méritos que no los tiene. Porque es un hombre que se ha dedicado a hacer negocios con el Estado. Chincheros es culpa de él. Sacrificó a Vizcarra, sacrificó a Torne. Claro, a la Molinari no, por supuesto, había que ascenderla porque ella es la que firmó la adenda lesiva para el Estado. Pero él ha sacrificado a varios ministros. Y cuando la ministra que estuvo acá, la directora de colegio, hoy convertida en ministra de Estado, la señora Martans, estuvo acá 60 días negociando con los maestros y 2 o 3 días acá contestando preguntas, ¿dónde estaba Zavala? ¿Dónde estaba Zavala? ¿Acaso sacó el pecho por ella? No. ¿Y de cuándo aquí el gobierno o el gabinete es solidario con el presidente, digo, con un ministro de Estado? De acuerdo a la Constitución, el gabinete se solidariza con el presidente de la República y con nadie más. Con nadie más. Cada ministro responde. Yo le pido al señor, lea el 128 también por si acaso, y lea el reglamento. Diríjase con el congresista García Belaúnde a través de la mesa. Por el problema de estar en un gobierno de pulpines, que no conoce la Constitución. Ese es el problema. Estamos gobernados por pulpines. Estamos gobernados por estudiantes aprendices, practicantes. Con bachilleres, presidente, es el gobierno de los bachilleres. Un gobierno de lujo, no. Le gusta el lujo. Practica el lujo. Eso les encanta el lujo. Lo dorado, todo lo que brilla para ellos es oro. Y el gobierno, por supuesto, brilla muchísimo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, presidente? Yo creo que Zavala no merece ninguna confianza. Porque además, insisto,
el gobierno se solidariza con el presidente de la República ante infracciones que pueda cometer. No se solidariza con el ministro del costado, porque con ese criterio Zavala se debe solidarizar con el señor de Cultura si mañana se cae el puente, se cae un techo de un museo. Continúe, congresista. O con el ministro de Defensa si se ahoga mañana un general en la playa Marbella. Para eso no está la solidaridad. Para eso no está la cuestión de Estado, presidente. Que no confundan las cosas. Acá el señor Zavala ha venido a salvar su pellejo. Nada más que eso. Y si quiere la eutanasia se la vamos a practicar. Tiene el uso de la palabra el congresista Gilbert Violeta por 4 minutos. Congresista Violeta, por favor, le voy a pedir a los congresistas que no interrumpan la sesión. Congresista Violeta. Gracias, presidente. Una invocación, presidente, a través suyo a todos los colegas. Pensemos, colegas, que nos están viendo 30 millones de peruanos y pensemos en el ejemplo que les estamos transmitiendo a todos nuestros compatriotas con este, no voy a decir espectáculo, con este diálogo, con este debate, si así se puede llamar. Y permítame, presidente, recordar una cosa. En junio del 2016, la sabiduría del pueblo peruano repartió el poder de la siguiente manera. Le dijo a Fuerza Popular, ustedes tengan el control del Parlamento, y les dio mayoría absoluta. Y le dijo a Peruanos por el Cambio, señor Pedro Pablo Kuczynski, gobierne usted. Y nos dio un gran reto a Fuerza Popular y a Peruanos por el Cambio. No solamente el de legislar y fiscalizar por el lado de Fuerza Popular, y no solo el de gobernar y gestionar por parte de Peruanos por el Cambio. Nos dio también una obligación, la de dialogar, la de entendernos, la de pactar. Nos obliga el mandato popular a tener entendimiento político. Y sabe, presidente, no estamos teniendo la madurez política en este Parlamento para tener el entendimiento suficiente para darle al Perú la gobernabilidad que el pueblo peruano está exigiendo. No estamos teniendo en este Parlamento la sabiduría de ser representantes del pueblo peruano, de las regiones a las que cada uno de nosotros representamos, en Lima y en las distintas regiones del país. Ese mandato tiene que ser honrado. ¿Por qué ha venido el señor Fernando Zavala a pedir un voto de confianza? ¿Por qué ha venido el señor Fernando Zavala? Yo he respetado y he mantenido silencio cuando la congresista Alcorta ha hablado con mucho respeto a mi amiga. Yo también le agradeceré que me corresponda a través de la mesa, congresista Lourdes Alcorta, la misma invocación que le he hecho a congresista Costa y a todos. Yo supongo que todos están de acuerdo que el debate termine para tomar una decisión. Congresista Violeta puede continuar. Gracias, presidente. En consecuencia, presidente, no son las encuestas las que tienen que determinar si un gabinete cambia o no cambia. Como también no son las encuestas las que tienen que determinar que si el Parlamento tiene 12% de aprobación, mañana nos tendríamos que ir a nuestras casas. Porque si ese fuese el criterio, entonces se tendría que aplicar tanto para el gobierno como para el Parlamento. Y eso no es lo que dice la Constitución. La gobernabilidad, presidente, vamos a poner un ejemplo más. En el primer año del señor Humala, 109 veces concurrieron los ministros a este Parlamento. En el primer año del señor Kuczynski, 145 veces. Y en el primer año del señor Humala, solo 2 veces concurrió el primer ministro. En el primer año del presidente Kuczynski, 10 veces ha concurrido el primer ministro. Es obvio que esa es la mejor expresión de que el diálogo político y el entendimiento político no es lo que está primando en esta relación del gobierno con el Parlamento. Se ha creado obvia y manifiestamente una crisis política. Y frente a esa crisis política es que el Premier está en la obligación de pedir un voto de confianza. Un voto de confianza, presidente, que entre otras cosas tiene por supuesto la motivación de la política educativa del país. Porque la política educativa del país no es la política de la ministra Martens, no es la política educativa del Premier, no es la política educativa de un partido político. Lo que se está defendiendo, y por eso se hace cuestión de confianza, es la política educativa del gobierno, del Estado peruano, de la nación peruana, expresada en el acuerdo nacional. ¿Qué cosa le hemos dicho?
los distintos partidos políticos que hoy estamos representados en este Parlamento. Le hemos dicho que al pueblo peruano le vamos a garantizar educación pública, gratuita y de calidad. Y la educación pública, gratuita y de calidad supone, entre otras cosas, garantizar necesariamente la regla de la evaluación docente. Ampliar un minuto. Gracias, presidente. En consecuencia, presidente, no es lo que hoy está en debate, no es solo el problema del sector educación o de una huelga. La huelga, por supuesto, que expresa el inicio de una crisis política que está manifiesta con los datos que hemos dado, con los datos que estoy dando, que está manifiesta y latente en el ambiente político. Por eso es necesario que el primer ministro venga aquí a pedir el voto de confianza. Y una cosa más. Claro que la facultad de la renovación del gabinete o los cambios del gabinete corresponden al presidente de la República. Eso es lo que dice la Constitución. Por supuesto que es una facultad presidencial, pero no hay ningún gabinete que se pueda sostener si es que no tiene, a su vez, en términos de gobernabilidad, también un respaldo parlamentario. Presidente, una invocación. Construyamos el diálogo político por la gobernabilidad del país. Trabajemos este voto de confianza y dejemos que el presidente de la República gobierne como le corresponde y como se lo mandó el pueblo peruano. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Violeta. Tiene la palabra también el congresista Sergio Dávila por 4 minutos de Peruanos por el Cambio. Congresista Dávila, Sergio Dávila, 4 minutos. Gracias, presidente. Primeramente, para dar mi total respaldo y apoyo al presidente de la República, presidente, y al gabinete ministerial. La cuestión de confianza es imprescindible, presidente, para el fortalecimiento y la gobernabilidad. Hemos escuchado a cada uno de los congresistas que nos han antecedido. Realmente no podemos nosotros en este momento, presidente, vivir de interpelación en interpelación, de censura en censura. Creo que tenemos que tomar conciencia una vez por todas como Congreso de la República y buscar la integración del Ejecutivo y el Congreso de la República, justamente, presidente, y para buscar la gobernabilidad. Creo que es importante, presidente, analizar y ver cómo es que se ha llegado a recurrir a la cuestión de confianza, porque una política de Estado como la educativa está en riesgo, presidente, y no se puede retroceder sobre esta materia educativa. Hemos visto el trabajo que ha venido desempeñando la ministra de Educación. Ha sido un trabajo dedicado a tiempo completo, un trabajo durante todos los días de huelga, donde se ha podido ver el tipo de negociación, incluso donde han participado diferentes voceros de las bancadas, donde en esa oportunidad Fuerza Popular no participó. Y quizás si hubiese participado en ese momento, hubiese demostrado la voluntad, el deseo de querer manejar y solucionar los problemas y las cosas. No entiendo, presidente, cuál es el ensañamiento contra la ministra. No entiendo, presidente, realmente la ministra en un momento trabajó arduamente en buscar esa solución y sin embargo el Congreso de la República no ha sabido valorar ese esfuerzo. Sabemos que en este momento se está juzgando, se ha pedido el voto de confianza. ¿Por qué? Porque de alguna manera se interpeló y se quería censurar a la ministra de Educación, poniendo en riesgo la educación de nuestros hijos. Si bien es cierto, en este momento, como dicen muchos congresistas, el país en general está observándonos, está viéndonos, está viendo cuál es la decisión del Parlamento ante un voto de confianza que el Premier ha pedido. Yo creo que es importante, presidente, hacer un llamado en este momento al Congreso de la República, a todas las bancadas, para poder trabajar de la mano, sin pensar en intereses partidarios, en intereses políticos. Al contrario, tenemos que buscar
la gobernabilidad, presidente, justamente del país. Creemos que tenemos muchos encargos. Han depositado, como dijo el congresista Gilbert Violeta,